Bueno, a las personas que ya conocen de biología molecular y de hecho son maestros y todo esto, pues ahora sí que un poquito de paciencia. Ahorita vamos a empezar muy básico. Yo sé que para esta parte quizá no les pueda contribuir con mucho, pero pues a los demás compañeros sí necesito adentrarlos un poquito en los conceptos de biología molecular. Así que pues vamos a empezar. El tema 1 lo dividí en 1.1, que son conceptos básicos de biología molecular, y 1.2, que es la introducción a la bioinformática, que el propósito es el día de hoy tomar los dos temas y como producto 1 sería que con lo que ustedes les haya gustado, o hayan entendido, o hayan aprendido, poder elaborar un Padlet que ahorita se los voy a dejar a ustedes a su consideración. No sé si es mejor que sea individual o sea en pares, a realizar un Padlet con los conceptos básicos que hayan entendido, y pues el Padlet tiene la ventaja de que le puedes agregar GIFs o pequeños videos o pequeños conceptos. Entonces, pues me parece una forma como muy interactiva y visual de que pudieran ustedes representar lo que vamos a ver el día de hoy. Ya el producto ahorita lo vemos si lo entregamos de manera individual o si lo prefieren hacer en pares. Bueno, entonces voy a empezar como traté de hacerlo lo más simple, desde lo más general, hablando de los seres vivos, de las características centrales que nos permiten decir que algo es un ser vivo o algo es un organismo vivo. Y esto es la capacidad de reproducirse a sí mismo. También tomar materiales del entorno, utilizar energía. Híjole, se escucha un poco de ruido afuera, lo siento. Si se escucha mucho ruido, me avisan para ir a decirle a la persona que sí, trabaja un poquito más lejos. Bueno, entonces hablamos que un ser vivo, además de reproducirse por sí mismo, toma material del entorno y utiliza esa energía de su entorno, pero para transformarlo en componentes propios, ya sea para su propio metabolismo. Entonces, prácticamente esas serían las características de un ser vivo. Los virus, ya que andamos de moda con el virus, los virus son seres vivos. Por ejemplo, puedo mostrarles aquí el bacteriófago lambda y el SARS-CoV-2, ¿verdad? El famosísimo. Pues entonces la respuesta es no, los virus no son seres vivos, las bacterias sí, los protozoos sí, las algas sí son seres vivos. Realmente los virus no se pueden clasificar como seres vivos, porque los virus no tienen la capacidad de reproducirse por ellos mismos, que era la primera regla que les mostraba aquí, capacidad de reproducirse por sí mismos. Los virus son parásitos, bueno, quizá el concepto parásito no es el más adecuado, pero ellos necesitan secuestrar la maquinaria de una célula para poder reproducirse. Por ejemplo, aquí está el bacteriófago lambda, que es este que parece una pequeña arañita, que es un virus que utiliza a las bacterias como hospedadores. Inyecta su material genético y entonces pone a la célula, o en este caso la bacteria, a trabajar para él. Mismo caso que sucede con el coronavirus, los diferentes tipos de coronavirus, que también son virus que usan a diversos mamíferos como hospedadores, o sea que necesitan secuestrar las células, por ejemplo, en este caso, pues la del humano, para poder transmitir su material genético y poner a la célula a que empiece a producir más virus, porque no tiene el mecanismo para reproducirse por sí mismo. Entonces son seres asexuales, no sean realmente seres vivos. Bueno, todos los seres vivos están relacionados entre sí, de acuerdo a Charles Darwin. Entonces, cualquier par de organismos tiene un ancestro común, que es un poquito de lo que vamos a ver en filogenética. Las diferencias entre organismos y la adquisición de la complejidad que observamos puede ser explicada mediante la evolución. Y aquí resalto la palabra herencia, aunque también está variación y selección, que son los tres factores del proceso evolutivo. Pero aquí vamos a empezar entonces a adentrarnos un poquito con lo de la herencia. Un momentito. Admití a un compañero más. Entonces, en cuanto a la herencia, toda la información que se hereda se encuentra almacenada en forma química en una molécula. Y a esta molécula es a lo que llamamos el ácido desoxirribonucleico, DNA por sus siglas en inglés o ADN por sus siglas en español. Hasta donde yo entiendo es correcto mencionarlo de ambas formas. Y bueno, dentro de ahí de la herencia, pues la primera persona que empezó a identificar esto de la herencia con los guisantes, pues fue Gregor Mendel, ¿verdad? Esa es parte de genética.
Entonces, vamos a ver, ahora sí, ya que tocamos el tema del ADN, que lo acabamos de tomar ahorita aquí, y que decimos que el ADN es la molécula química que se encarga de la herencia, pues vamos a hablar de ADN, de genes y de información genética. Bueno, aquí está una lámina sobre el ADN, no me voy a adentrar mucho, nada más necesitaría como observar la fecha para que más o menos nos demos una idea de cómo fue evolucionando esto y qué se descubrió. Como por ejemplo, en 1841 se descubren los cromosomas, que los cromosomas pues son secciones en las que está conformado, empaquetado el ADN. De hecho, estoy recordando que quizá debía haber colocado algunos cromosomas en mi presentación. Ahorita creo que se van a ver. En el 69 se descubre lo que se conoce como el ADN. Y esto fue antes de Watson y Crick, ¿verdad? En 1869. En 1919 se identificó que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato, que ahorita lo vamos a ver. En 1930 se probó que el ácido ribonucleico está formado por 4 bases nitrogenadas. Entonces, y su grupo fosfato y su azúcar desoxirribosa. Fueron como pequeños avances que nos fueron llevando a lo que hoy conocemos como el ADN. En el 37 se produjo el primer patrón de difracción de rayos X que mostraba que el ADN tenía una estructura regular. Y luego en 1940 se descubrió que las proporciones de purinas eran idénticas a las pirimidinas. Esto se llama la equimolecularidad en las bases, o sea que la adenina siempre va a estar unida a la timina por 2 puentes de hidrógeno y la guanina siempre va a estar unida a la citosina por 3 puentes de hidrógeno. Bueno, después en 1953, y ahora sí a partir de aquí ya se hace un boom, este asunto del ADN, es cuando James Watson y Francis Crick propusieron el modelo de la doble hélice del ADN para representar la estructura tridimensional. Y pues no se puede hacer a un lado, que fue con el apoyo de los rayos X de la señorita Rosalind Franklin. Bueno, entonces vamos adentrándonos a la estructura del ADN. Si me apoyan con los micrófonos, por favor. Como les mencionaba, fueron 2 grupos de trabajo. Por un lado estaba Watson y Crick de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, y por el otro lado estaba Rosalind Franklin y Maurice Wilkins del Colegio de King de Londres. Estos 2 equipos estaban trabajando en tratar de elucidar cuál era la estructura del ADN. Y bueno, ahí hay mucha controversia, porque al parecer Rosalind Franklin fue la que originó la famosa fotografía 51, que es la que ven aquí en la parte inferior derecha. Y a partir de esta fotografía 51, que de alguna forma se filtró a las manos de Watson y Crick, pues ellos pudieron elucidar la estructura. Nadie les quita su mérito, pues de que realmente ellos fueron los que elucidaron la estructura. Sin embargo, pues no se le dio el reconocimiento debido a Rosalind Franklin. Bueno, pero eso ya es otra historia. En 1953 descubren y hacen su publicación sobre la estructura del ADN, en el cual colocan todos los postulados, que ahorita lo vamos a ver muy brevemente. Y en 1962 pues ganan el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, que hasta donde sé, hace poco tiempo a uno de los 2 se le retiró el Nobel por algunos comentarios racistas, pero bueno, esa es otra historia. En sí, la estructura del ADN es lo que se muestra aquí. En las banditas de color azul se muestran las 2 cadenas, azúcar-fosfato. Y en la parte de adentro, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero ahí están las bases, ¿no?, que van a formar el ADN. Siempre van a ir en sentido opuesto, o sea que mientras una cadena corre de 5' a 3', la otra va a ser a la inversa, de 3' a 5'. Y este es el artículo que publicó Watson y Crick en 1953. Y aquí es donde ellos proponen la estructura de los ácidos nucleicos o del ADN. Realmente es un artículo muy breve, es nada más una hoja, esto que ustedes ven aquí. Pero en este artículo de una hoja, prácticamente una cuartilla, ellos establecen los postulados sobre las medidas que debería de tener el surco mayor, el surco menor. El surco mayor y el surco menor es lo que... así sí se ve. El surco mayor es la hendidura más ancha, el surco menor es la hendidura más pequeña. Ellos establecen todas las medidas en las cuales
debería de estar estructurado el ADN a través de este artículo que ustedes pueden ver aquí. Bueno, y esta es su figura, o sea, esta es la primera vez que la estructura del ADN vio al mundo, ¿no? O que el mundo vio cómo podría estar conformado la estructura del ADN. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más a la estructura del ADN. Entonces, como se mencionó previamente, que ya lo venían descubriendo desde antes de Watson y Crick, la estructura de un nucleótido está conformada por una base nitrogenada, por un grupo fosfato y por una pentosa. Y aquí vemos algunos nucleótidos como la guanina, la citosina, la adenina, y aquí la que me falta es la timina. Si se dan cuenta en esta estructura que está aquí, la adenina siempre se va a unir a la timina. ¿Sí se alcanza a ver mi ratoncito? ¿O está muy tenue? Sí se alcanza a ver. Sí, Muchas se gracias. distingue. Sí se ve. Entonces, dentro de la estructura vemos siempre que la adenina siempre se va a unir a la timina a través de 2 puentes de hidrógeno. Y la guanina siempre se va a unir a la citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Entonces, el enlace entre guanina y citosina es más fuerte que la adenina y timina. Y eso pareciera que no tiene mucha importancia. Pero ya cuando nos adentramos más, por ejemplo, al diseño de primers, al diseño de sondas, a la secuenciación, al CRISPR, a todo ese tipo de cosas, resulta que esta propiedad es importante, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta manera se forma la estructura del ADN en la que vemos entonces 2 bandas de azúcar fosfato. Y estas bandas van a ir siempre en posición opuesta. Entonces, mientras una va de 5' y termina en 3', la otra bandita del ADN siempre va a ir de 5', o más bien de 3' a 5'. Siempre van a ir en sentido contrario. Y también van a estar siempre de esta manera giradas, son 36 grados de acuerdo a los postulados de Watson y Crick. Y bueno, hay que mencionar que aunque no lo vamos a ver ahorita, realmente hay otras estructuras de ADN. Esta estructura del ADN es la convencional, ¿no? La más utilizada, pero hay otras estructuras de ADN que en este momento no lo vamos a ver. En esta figurita trataba de mostrar precisamente cómo la dirección va de 5' a 3', y luego del otro lado, otra vez de 5' a 3', pero en sentido contrario. Y aquí podemos ver los puentes de hidrógeno de la manera en la que timina se une a la adenina a través de 2 puentes de hidrógeno. Y la citosina se une a la guanina a través de 3 puentes de hidrógeno. Entonces, esto hace que esté más fuertemente unida la citosina a la guanina que la timina a la adenina. Y por eso cuando de repente necesitamos diseñar primers, tenemos que cuidar que no haya muchos GCs, por ejemplo, en el extremo 3'. Bueno, y esa ya es otra cosa, ya hablando de más hacia las técnicas moleculares, pero este tipo de propiedades, como les decía, pues son importantes. Bueno, vamos a hablar de ácidos nucleicos, y cuando hablamos de ácidos nucleicos estamos refiriéndonos a todos los ácidos nucleicos, y eso incluye ADN y ARN. Son biomoléculas portadoras de la información genética, otra vez retomando lo que estábamos hablando de lo de la herencia. Biomoléculas portadoras de la información genética de los individuos. El ADN y el ARN son macromoléculas claves para la continuidad de la vida, la herencia. El ADN lleva la información hereditaria y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo se deben de sintetizar las proteínas necesarias para mantener la función de una célula. Ahorita vamos a adentrarnos más dentro de la estructura del ADN-ARN, pero aquí en esta imagen, por ejemplo, hay algunas diferencias básicas que no me voy a adentrar demasiado en esto, pero las diferencias básicas que debemos de saber entre el ARN, que es este que les muestro aquí, y el ADN son las siguientes. El ARN es el ácido ribonucleico y el ADN es el ácido desoxirribonucleico, y de ahí viene el nombre ribonucleico de RNA y desoxirribonucleico de DNA. Entonces esa es una de sus características, o la principal, ¿no? La diferencia en cuanto a su nombre. Pero el ARN es monocatenario, y le llamamos que es monocatenario porque, si se dan cuenta, nada más tiene una banda de azúcar fosfatos, está conformada sola por una banda, mientras que el ADN es bicatenario porque está conformado por ambas bandas en sentido opuesto que se van entrelazando. También tienen, un azúcar diferente.
Por ejemplo, la pentosa dentro del ARN es una ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico. Y en el caso de la pentosa del ADN es una desoxirribosa, por eso es desoxirribonucleico. Y otra diferencia es que el ARN cambia una de las bases, si les mencionaba ahorita, tenemos 4 bases con el ADN: citosina, guanina, adenina y timina. Pero en el ARN, la última, la timina, cambia por uracil. Entonces, ahí es un poquito diferente. Prácticamente son las diferencias básicas entre el ADN y el ARN. Eso es como lo que podemos ver así desde fuera, ¿no? Pero realmente los procesos, que ahorita es lo que vamos a ver, son muy diferentes, ya hablando en cuanto al ADN y al ARN, en dónde están involucrados unos y en dónde están involucrados otros. Bueno, qué bueno que aquí coloqué los cromosomas. Bueno, el genoma en sí es el cuerpo colectivo de toda la información genética presente en una especie. En nuestro genoma o de cualquier otro ser vivo se encuentran, está conformado por los cromosomas, que son los que encontramos aquí o en la parte de arriba. El genoma está conformado por el conjunto de cromosomas que va a estar empaquetado dentro del, perdón, no había visto que otro compañero quería ingresar. Entonces les decía, el genoma va a estar conformado por todo el conjunto de material genético, o sea, todos los cromosomas que van a estar empaquetados dentro del núcleo de nuestras células. Ahora, el gen, ¿qué es un gen? El gen va a ser una región del DNA necesaria para que pueda sintetizarse una macromolécula funcional, normalmente una proteína, que una proteína también puede ser una enzima. Un producto génico, este puede ser proteína o RNA, y el gen define las características genéticas de un organismo. Y el término, bueno, es adoptado por primera vez por Gregor Mendel en 1860, el padre de la genética. Entonces, ahorita nos vamos a adentrar un poquito más con el asunto de los genes, pero ahorita lo que podemos ver es que una secuencia de ADN va a estar conformada por secciones que vamos a poder llamar genes, y que cada uno de esos genes va a tener una función específica dentro de toda la secuencia de ADN. Bueno, esos genes, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero esos genes están conformados por exones e intrones en el caso de las células eucariotas. En el caso de las células procariotas no, pero en el caso de las células eucariotas, como es nuestro caso, va a tener exones e intrones, pero eso es parte del proceso de biología molecular más profundo, que es la transcripción, que vamos a ver ahorita. Entonces, el dogma central de la biología molecular, cuando hablamos de biología molecular, el dogma central o el misterio central de la biología molecular es este proceso. Es un proceso por medio del cual el DNA, por medio de la transcripción, que es un proceso que vamos a ver ahorita, se sintetiza en RNA mensajero. Y luego, por medio de la traducción, este RNA mensajero va a formar una proteína. Aquí también está el proceso de replicación, que es el proceso de cuando hay una división celular y el DNA va a producir otra copia exacta de DNA, otro núcleo completamente exacto para poder conformar otro ser vivo, ¿verdad? Otra célula. Hay otro proceso aquí que este no lo vamos a tomar, pero resulta que algunos virus pueden hacer la parte inversa del RNA, se pueden ir a DNA. A este proceso se le llama transcripción reversa y es, por ejemplo, muy usualmente utilizado, por ejemplo, ahorita, para poder hacer la amplificación del coronavirus por PCR en tiempo real, tiene que llevarse a cabo este proceso, que es la transcripción reversa, porque como el material genético del coronavirus es RNA, tenemos que convertirlo en ADN complementario para poder amplificarlo por PCR. Pero bueno, esa es otra historia que es otro mundo que no podríamos ahorita adentrarnos a tanto. Entonces, en pocas palabras, estos son los procesos básicos de la biología molecular y voy a entrar brevemente a hablarles rapidito de cada uno de ellos, de transcripción, de traducción y de replicación. Y vamos a empezar por replicación, porque replicación es como un paso que me parece que podemos tomarlo primero, entenderlo y luego ya nos vamos a transcripción y traducción, que es el flujo de la información genética. Bueno, en el caso de la replicación,
En el caso de la replicación, este proceso se lleva a cabo durante la mitosis, durante la duplicación del ADN de cualquier célula. Entonces, durante la replicación del genoma completo, por ejemplo, es necesario que todo el material genético que está en el núcleo de una célula se duplique y se forme una nueva célula, como es el proceso que les muestro aquí. Entonces, se tiene que hacer la división completa, la multiplicación completa, la replicación completa de todo el material genético para poder conformar a partir de una célula, ahora 2 células. Esto que ustedes ven aquí es una horquilla de replicación y dentro de esta horquilla de replicación hay varios elementos que son muy importantes. Por ejemplo, aquí vemos realmente que lo que tenemos es la cadena de ADN y la cadena de ADN está conformada por sus respectivas bases, adenina, timina, citosina y guanina, que están formadas aquí con un colorcito cada una. 4 bases, la clave de la vida, ¿no? 4 bases son las que están de lo que está conformado todo el ADN. Entonces, aquí vemos la estrella de este proceso. La estrella del proceso de la replicación es la DNA polimerasa. Y la DNA polimerasa lo que va a hacer realmente es que a partir de una sola hebra de ADN se va a empezar por un proceso de polimerización. Se va a empezar a producir dobles hebras, o sea, de una hebra va a funcionar como un molde para que se genere una nueva cadena nueva de ADN y luego de la otra hebra se va otra vez a formar como un molde o va a servir de molde para una nueva cadena. Dentro de los elementos importantes están las enzimas involucradas. Por ejemplo, esta es la helicasa, que lo que va a hacer la helicasa es estar rompiendo los puentes de hidrógeno. Decíamos ahorita que los pares de bases o las bases, los nucleótidos están unidos por puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces la helicasa lo que va a hacer es estar separando estos puentes de hidrógeno para que se pueda formar la horquilla. También está la topoisomerasa que mantiene como abierta la burbuja de replicación para que se pueda llevar a cabo. Hay nucleótidos libres, o sea, estos nucleótidos que aquí están conformando la cadena también se encuentran libres y están haciendo, están entrando cuando la polimerasa está trabajando. Un momentito. Cuando la polimerasa está trabajando, pues están entrando y están conformando las nuevas cadenas de ADN, ¿verdad? Tengo un pequeño video para que esto pudiera quedar más claro. Una de las cadenas es una cadena adelantada y la otra es una cadena retrasada. En la cadena retrasada se forman fragmentos de Okazaki, así se llaman porque son pequeños fragmentitos que se van formando de acuerdo a cómo va trabajando la polimerasa. Esos fragmentos de Okazaki se van uniendo con otra enzima que se llama ligasa. Entonces, realmente es un complejo así de enzimas y de elementos que se unen para llevar a cabo el proceso de replicación. No es necesario así como que lo entendamos perfectamente todo, pero sí que más o menos entendamos quizá un poquito el proceso. Entonces, ahorita les voy a proyectar un pequeño video donde se ve, creo yo que de una forma más fácil, cómo se lleva a cabo la replicación. Son 2 minutitos nada más. A ver. Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí, el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta
y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. Y hasta ahí llega. Vamos a escapar. Bueno. Vamos a regresar otra vez a la presentación. Yo espero que con el videíto se quedó más claro o más confuso. No lo sé. ¿Qué me dicen ustedes? No sé si les ayudé o más bien compliqué las cosas, pero realmente, pues es realmente el proceso por el cual podemos replicar todo el ADN que se encuentra dentro de una célula, y este proceso está normalmente funcionando todo el tiempo dentro de nuestras células. Y algo curioso es que este es el fundamento. ¿Sí me escuchan o ya no me escuchan? Perdón. Sí, sí te escuchamos. Ok, gracias. ¿Se escucha? Sí, todo bien. Porque dije, ¿será que nada más están viendo ahora ya el video, ya no me escuchan a mí? Pero todo bien, ¿verdad? Vamos a regresar a la presentación. Compartir. Bueno, entonces este es el proceso por medio del cual se realiza la replicación del ADN. Y también lo dejo como un punto extra que no nos vamos a meter ahorita, pero también es la base de la famosísima técnica de PCR en tiempo real o PCR convencional, cualquiera de las dos. Pues este proceso de replicación es la base de este proceso, es la base de, como quien dice, se podría hacer la PCR de manera artificial a través de este proceso. De aquí surge todo el fundamento de la PCR. Bueno, entonces voy a volver a compartir y vamos a ir al siguiente proceso. Este proceso fue el proceso de replicación. Ya les puse, voy a colocar ahí más videos, pero ahorita ya les presenté uno. Aquí en la presentación, para que no esté muy pesado, coloqué los links, pero en el Classroom voy a colocarles los enlaces para que directamente puedan entrar con un link. Ahorita el que les presenté fue el primero, pero hay otros dos videos. Si desean verlos, se los voy a colocar ahí en la plataforma de Classroom. Ahora, vamos a ir al otro proceso. Si recuerdan, nada más volvemos aquí un poquito. Vimos ahorita replicación. Entonces, ahora vamos a entrar a este proceso, que es el flujo de la información genética, transcripción y traducción. Espero poder expresarlo. El proceso de transcripción es la síntesis de una cadena de RNA que representa una cadena de ADN. Es como si hiciéramos una copia del ADN, y a través de esa cadena de ADN lo que vamos a obtener es un ARN. Si recuerdan, el ARN es una cadena sencilla, pero que le trae la misma información que tiene el ADN. Entonces, bueno, aquí más o menos se puede observar un poquito cómo funciona, que a través del ADN se va a generar una cadena sencilla, y lo que observamos aquí en la línea de color rojo, o en esta pequeña sección de esta secuencia, es que la timina es una timina cuando es ADN, pero cuando hacemos o sintetizamos una ARN, entonces vamos a tener el uracilo, que es este que está aquí en la parte de abajo. Entonces aquí tenemos el ADN, y la transcripción es este proceso por medio a partir de un ADN se va a sintetizar una nueva secuencia, pero esta secuencia es de cadena sencilla y es el ARN. En este caso es, bueno, podría ser un ARN mensajero. Entonces, la cadena codificante, la cadena molde tiene la misma secuencia de bases que el RN, pero como les decía ahorita, la excepción es que la timina siempre va a cambiar por un uracilo cuando se trata de RNA. Y la cadena templado es la cadena molde y es antiparalela a la cadena de RNA que acaba de ser sintetizada. Vamos a ver si
con la imagen se alcanza a ver mejor. En esta imagen entonces podemos ver el proceso de transcripción. Realmente también se forma una horquilla y podríamos decir, ah, mira, se parece mucho al proceso de replicación. Pero aquí hay una estrella diferente. En el proceso de replicación, la enzima principal era la ADN polimerasa. Y en este caso, nuestra enzima principal es una RNA polimerasa. Entonces, la RNA polimerasa es la que está involucrada en el proceso de transcripción y es la que va a llevar a cabo el proceso de sacar una copia. A partir del ADN se va a sintetizar una copia o un ARN, que es una cadenita sencilla. Y esta cadenita sencilla, ¿para qué la queremos? Bueno, este es el siguiente paso. Esta cadena sencilla es el mensaje de cómo tenemos que codificar o traducir para poder formar una proteína o una enzima. Entonces, aquí tengo algunos pasos muy ligeros de la etapa de la transcripción, pero está primero el reconocimiento del molde. La RNA polimerasa, que es la enzima principal y que es esta moradita que se encuentra aquí, se va a unir al DNA bicatenario, o sea, al DNA con doble cadena, y se desenrolla o se ancla al promotor. Una vez que encuentra el promotor, que siempre está una parte atrás de donde inicia el gen, se podría decir, el codón de inicio, empieza la iniciación, que es la síntesis de los primeros enlaces nucleotídicos del RNA, y luego la elongación, que es donde va la RNA polimerasa avanzando y copiando a través del DNA. La enzima se mueve a lo largo del DNA y extiende la cadena de RNA. Y luego la terminación, que implica el reconocimiento de un punto de terminación. Y cuando la enzima encuentra ese punto de terminación, pues ya se separa y terminó este proceso de transcripción. Aquí es importante mencionar que este proceso es diferente para eucariotas que para procariotas. Entonces, si nos damos cuenta aquí, bueno, este es el citoplasma, lo que está en color gris de cualquier célula, y aquí en esta parte no tenemos citoplasma porque el material genético en las procariotas está suelto, no está dentro de un núcleo. En las eucariotas está dentro de un núcleo, que es esta sección de color blanco. Pero en las procariotas no tienen núcleo, entonces el material genético está ahí sueltito. Dentro de las eucariotas, en el núcleo, está el DNA, que debe ser conformado de intrones y exones, que son estas partecitas que están aquí. Dentro del proceso de traducción, de transcripción en la maduración del ARN, se van a eliminar estos intrones y van a quedar nada más los exones. Entonces, este proceso se le llama splicing. Bueno, aquí podemos ver la transcripción. En la transcripción, el ARN mensajero trae todo. Trae los exones y trae los intrones, que es este fragmentito que vemos aquí. Pero después, por este proceso que se llama splicing o empalme, lo que va a pasar es que se van a eliminar estos intrones y lo que nos va a quedar nada más son los puros exones. Y los exones son los que van a darnos el código, la traducción para el proceso de la formación de la proteína. Bueno, adicionalmente, en este proceso de la eucariota se le agrega una cola polía al RNA mensajero para protegerlo. El RNA es muy sensible y se degrada muy fácilmente y además hay un montón de RNAsas que se lo quieren comer, enzimas que se dedican a degradar el RNA. Entonces, el RNA como una forma de protegerse tiene una cap o una capuchita de un lado y del otro lado tiene una enorme cola polía que son puras adenina, 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 adenina. De hecho, ese es uno de los mecanismos para poder extraer el ARN, poder atrapar esta colita de adeninas, polía, y de esa manera sabemos que nos traemos el ARN mensajero. Bueno, y ya al final se va a formar la proteína, que ahorita lo vamos a ver. Si se dan cuenta, entonces el proceso es un poquito más complicado en eucariotas que en procariotas, porque en procariotas no tenemos esto de los intrones exones, sino que nada más tenemos los exones, se lleva a cabo la transcripción y se forma el ARN mensajero, y luego se lleva a cabo la traducción y se forma la proteína, y se acabó. No hay tanto que buscarle como acá en el caso de las células eucariotas. Bueno, aquí les tengo un pequeño video. Déjenme otra vez hacer lo mismo de compartirles la pantallita, proceso de replicación. También es muy breve, son solamente 2 minutitos.
es el proceso de transcripción. ¿Sí pueden ver el video o se quedó en mi presentación? Sí, sí podemos verlo. Perfecto, muchas gracias. El dogma central de la biología molecular: el ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar. La inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desenrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Y así de breve es el video, pero en ese proceso La tarea que de les... este Un momentito. En este proceso que les muestro en este video se ve cómo se va formando en sí el RNA mensajero. Pues obviamente, pues sí no se ven muchos elementos que están involucrados, pero realmente así es como funciona. Voy a regresar otra vez a mi presentación. A ver. Estábamos aquí en la parte de la transcripción. Entonces, en resumidas cuentas, pues el proceso de la transcripción es el proceso por medio del cual, a partir del ADN, vamos a sintetizar una cadena, como lo decía en el video, una receta de ARN mensajero. Se llama mensajero precisamente por el siguiente proceso que vamos a ver. Ese ARN mensajero es el primer paso. El siguiente paso es la traducción. O sea que ese ARN mensajero nos tiene que dar la información, el código, para poder sintetizar una proteína. Y así, de esa forma, es como si se sintetiza cada una de las proteínas en nuestro cuerpo o en el cuerpo de cualquier ser, en cualquier ser vivo, en cualquier célula. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, aquí podemos ver la transcripción, que es el proceso que acabamos de ver ahorita, a partir del cual se genera una burbuja, o sí, una horquilla de transcripción. Entra la polimerasa, que aquí ya no se ve, pero entra la polimerasa y lo que va a hacer es empezar a sintetizar un ARN mensajero. En este caso se le llama pre-ARN mensajero, porque todavía tiene que llevar el proceso este que les decía de la maduración del ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero sale de aquí del núcleo, este sería el núcleo, todo lo que está aquí de color azulito es del núcleo, sale del núcleo a través de un poro y este ARN mensajero va a ir al siguiente proceso, que es la traducción. Y la traducción es el proceso por medio del cual el ARN mensajero se va a convertir en una proteína a través de esta maquinaria. No me voy a adentrar demasiado porque primero les voy a hablar del código genético, pero veamos rápidamente la maquinaria. La maquinaria se conforma por ribosomas, los codones, el ARN de transferencia y van a irse formando los aminoácidos y el conjunto de estos aminoácidos van a conformar las proteínas. Entonces, ¿cómo es que esto se lee? Esto es nada más un código, como enviar un código de adentro del núcleo de la célula hacia afuera. Esto se lleva a cabo o se puede leer a través del código genético.
que el código genético pues es esto que les muestro aquí, en el cual se observa el uracilo, porque en este caso es ARN mensajero, ya no es timina, el uracilo, citosina, adenina, guanina, y hacia abajo igual, uracilo, citosina, adenina, guanina, y esto va a ir formando, pues es un código, por lo tanto es un cifrado o una fórmula, ¿no? Para poder comprender lo que está diciéndonos el ARN mensajero. Son 4 nucleótidos diferentes, se coloca 4 nucleótidos de cada lado, y como son 4 por 4 por 4, porque aquí está uracilo, citosina, adenina, guanina otra vez, entonces son 64 combinaciones posibles de nucleótidos. Y a estas combinaciones, por ejemplo aquí, la U verde, que es esta que tenemos en esta partecita, la U que está en la parte de arriba, la negra, y esta otra U que está aquí, forman U, y da origen a un aminoácido. Igual podría pasar, por ejemplo, encontremos el aminoácido de inicio, la metionina. Aquí está el aminoácido de inicio, la metionina, que está conformado por la A, que está de este lado de color amarillo, la U, que está en la parte de arriba, en la segunda posición, y la G es la que tenemos de este lado, en la tercera base o en la tercera posición, AUG, y AUG va a ser el codón de inicio. Todo el proceso de transcripción siempre va, perdón, de traducción, siempre va a iniciar con este codón de inicio. Entonces, este va a ser la señal de que ahí tenemos que empezar a hacer la traducción o la síntesis de la proteína. Entonces, este código genético pues está conformado por tripletes. Estos tripletes, también llamados codones, son los que nos van a decir qué tipo de aminoácido tenemos que sintetizar. Entonces, este sistema de tripletes de nucleótidos de ARN, pues está copiado a partir del ADN y nos especifica cuál es el orden de los aminoácidos. Si primero va a ser una leucina, una citosina, un triptófano, una arginina, nos va dando el orden de cómo tienen que ir acomodados los aminoácidos, que los aminoácidos a su vez van a conformar a la proteína. Aquí entonces tenemos cómo está conformado el ARN mensajero, y el ARN mensajero pues tiene diferentes nucleótidos, y cada uno de estos nucleótidos, por ejemplo, aquí está el que les mencionaba, que es el codón de inicio, el AUG, que nos va a codificar siempre para una metionina. Cuando empecemos a revisar nuestras bases de datos, cuando hacemos la búsqueda de una proteína, tenemos que cuidar que esa proteína siempre empiece con metionina, porque metionina es el codón de inicio. Y bueno, de acuerdo a cada tres nucleótidos se va a ir formando un codón. Hasta que no lleguemos, todo este proceso es lo que se va a traducir, hasta que no lleguemos a un codón de paro. Y como lo vemos aquí atrás, hay 3 codones de paro. Estos que dicen stop, quiere decir que en este punto se detiene la traducción. Entonces es UAA, UAG y UGA. Son los codones de paro y son los que van a ser reconocidos para detener la traducción de la proteína. Bueno, entonces, existen 20 aminoácidos y un codón de paro, que es este que está aquí. Entonces, estos 20 aminoácidos realmente tienen ciertas características. El código genético es universal, pues lo utilizan todos los seres vivos conocidos. No es ambiguo, pues cada triplete tiene su propio significado, cada tripletito de estos. Todos los tripletes tienen un sentido y codifican para un aminoácido o bien inician la terminación de la lectura. Y se llama que es degenerado, el código genético es degenerado porque hay varios tripletes que codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, aquí para la leucina tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 codones que nos van a codificar para el mismo aminoácido, que es la leucina, solo por mostrarles un ejemplo. Entonces, por eso se le llama que son codones sinónimos y que pues es un código genético degenerado. Bueno, espero que esta parte del código genético más o menos quede clara. Las características del código. Pueden leer diferentes marcos de lectura abierto y esto es algo pues interesante porque miren, si se dan cuenta, esta es una secuencia GCU, UGU. Estos son codones. En el primer marco de lectura abierto empezamos a partir de esta G. Pero ¿qué sucede si en lugar de empezar a partir de esta G, ahora partimos de la siguiente letra, que es una C? Entonces los codones van a ser diferentes y nos van a codificar para proteínas o para aminoácidos, mejor dicho, diferentes.
el GCU nos codifica para la alanina. Pero si movemos un poquito, este marco nos va a dar un segundo marco de lectura abierto. Y ese segundo marco de lectura abierto quiere decir que ahora el codón ya no va a ser GCU, sino CUU. Y como ya se recorrió un pasito y este lo dejamos fuera, ahora nos va a codificar para otro aminoácido. Y este aminoácido ahora va a ser la leucina. Y esto puede suceder para un tercer marco de lectura abierto, o sea, que se recorra un espacio más y va a codificarnos para otro aminoácido diferente. Entonces, esa es una característica que siempre va a haber 3 marcos de lectura abierto en sentido 5', 3'. Bueno, y aquí está un chisterín, un poquito de humor, que el angelito le dice a Dios Padre, ¿verdad? Señor, descubrieron el código del genoma humano, o sea, el código genético. Y pues ya dice, malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Pues realmente es un chiste, pero llegar a esta conclusión de cómo funciona toda la parte del código genético y la traducción, pues no fue nada de tarea fácil. Ahora, ¿qué se necesita para leer estos codones? Pues como les decía, es todo un mecanismo. Estos codones se van a leer a través de moléculas adaptadoras que reconocen el codón de ARN mensajero. Y a estas moléculas adaptadoras, que son las que están aquí como si fueran cohetes, tienen figura de cohete, es el ARN de transferencia. En esta línea de color azul vemos el ARN mensajero con sus respectivos codones. Codón 1, codón 2, 3 y 4. Y este ARN de transferencia tiene una partecita que es un anticodón, o sea que va a ser el complementario al codón, que es esta parte que está arriba. Y como tiene esa clave de a qué codón va a corresponder, este ARN de transferencia ya tiene el aminoácido que va a sintetizar si se encuentra con este codón. Entonces, pues prácticamente hay un ARN de transferencia con su anticodón y con el aminoácido que le va a corresponder para poder llevar a cabo el proceso de traducción. El proceso de traducción, entonces, es un proceso que va a convertir el ARN mensajero, que recordemos que este ARN mensajero salió de la transcripción, en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Y pues sus pasos básicamente, este es lo que representa un ribosoma, o es el ribosoma, ahorita lo vamos a ver de todas formas con más detalle, pero prácticamente lo que va a suceder es que va a empezar a ingresar el ARN mensajero de 5' a 3' a través del ribosoma, y a través de un mecanismo va a empezar a producirse o se va a empezar a sintetizar una cadena polipeptídica o llena de o una conformación de aminoácidos que nos van a formar un polipéptido que a su vez se va a conformar en una proteína. Entonces, para poderlo ver con un poquito más de detalle, la iniciación siempre va a iniciar con la metionina, que es el codón de inicio que les mencionaba desde el código genético, que es el AUG, la metionina. Entonces, el RNA mensajero contiene la secuencia o sitio de unión del ribosoma, que es el RBS, y esta secuencia, después de esta secuencia, va a estar el codón de inicio. Siempre primero va a estar el sitio de unión y luego va a estar el codón de inicio. Y hay 7 bases de separación entre este segmento, el SD, y el codón de inicio para que se lleve a cabo la traducción. La elongación, pues, se lleva a cabo más o menos a través de este mecanismo. Aquí tenemos el ribosoma, que es el que está de color verde. Siempre va a haber una subunidad mayor, que es la que está en la parte de arriba, y una subunidad menor, que es la que está en la parte de abajo. Y está conformado a través de diversos sitios. Contiene 4 sitios. 1 es para el ARN mensajero y 3 que son llamados el A, por aquí está el A, que es el aceptor, el P, ¿dónde está el P? Creo que no se ve, pero es el del centro, es el peptídico, y el E, que es este que está aquí, y es el de salida. Entonces el ARN mensajero es el que está aquí, de color azul, como la bandita de color azul, que va a estar pues moviéndose el ribosoma a través del ARN mensajero y va a estar codificando, le va a estar dando el mensaje al mecanismo al mecanismo del ribosoma para que pueda estar codificando de acuerdo al aminoácido que le corresponda. Y aquí en la parte de arriba, en 1, 2, 3, 4, pues vemos los aminoácidos que se están conformando.
Durante el proceso de terminación, que ya es una vez que ya se hizo todo el proceso de traducción y todo el ARN mensajero ya se leyó, todo el ARN mensajero pasó a través del ribosoma. Durante el proceso de terminación se identifica un codón de paro, que es uno de los 3 que les había mencionado previamente. Entonces, cuando llega a un codón de paro, que puede ser UAA, UAG o UGA, no son reconocidos los RNA de transferencia, los que les mencionaba que tenían su codón, su anticodón de un lado y el aminoácido de otro. Entonces, une el factor de liberación en el sitio A. Aquí están de hecho los 3 factores, el sitio A, el sitio P y el sitio E, que es por el que van saliendo los aminoácidos. Entonces, cuando esto sucede, la peptidiltransferasa o ribosoma cataliza la adición de agua y la cadena polipeptídica se libera del citoplasma. Y en este punto todos los componentes se separan. Se separa las subunidades del ribosoma, se libera el ARN mensajero y para este punto ya debió de estar conformada la proteína. Entonces, así es como termina este proceso del flujo de la información genética, que sería empezar con la transcripción, generar el ARN mensajero y luego que este ARN mensajero a través del código genético pueda ser leído por los ribosomas, los ARNs de transferencia y se pueda sintetizar la proteína. Una vez que se sintetiza la proteína y que llegamos al codón de paro, se separan los componentes del ribosoma y ya, hasta ahí termina el proceso el proceso de la formación de la proteína. Les voy a mostrar un último videíto que muestra este último proceso, es la continuación del anterior. Y después de esto los dejo descansar, porque ya tengo un ratito hablando. Si hay alguna duda ahorita la aclaramos, les damos unos minutitos y después de esto ya seguimos con la parte de la introducción a la bioinformática. Entonces voy a regresar otra vez aquí. Este video es una continuación del video anterior. En el video anterior vimos la síntesis del ARN mensajero y ahora vamos a ver cómo es que se lleva a cabo a partir del ARN mensajero, cómo ese ARN mensajero es leído por los ribosomas para poder formar la proteína. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. Puede haber varios millones de ribosomas en una célula eucarionte típica. Estas complejas máquinas catalíticas usan la copia de la información genética en el ARN mensajero para unir aminoácidos entre sí y construir proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. Veamos cómo funciona este proceso. El ribosoma está compuesto por una subunidad grande y una pequeña que se ensamblan alrededor del ARN mensajero. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma como una cinta. Los aminoácidos, estas pequeñas moléculas rojas, son transportados hacia el ribosoma ligados a su ARN de transferencia. Los ARNs de transferencia se muestran aquí como las moléculas verdes de mayor tamaño. La subunidad pequeña del ribosoma orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer en grupos de 3 letras conocidos como codones. Cada codón de ARN mensajero es complementario a un anticodón en una molécula de ARN de transferencia. La subunidad grande del ribosoma separa a cada aminoácido de su ARN de transferencia y lo une a la cadena proteica en crecimiento. A medida que el ARN mensajero pasa por el ribosoma, la secuencia del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos. Dentro del ribosoma hay 3 sitios designados con las letras A, P y E. La adición de cada aminoácido a la cadena proteica es un ciclo de 3 pasos. Primero, el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en el sitio A, donde se busca una concordancia entre el anticodón en el ARN de transferencia y el codón en el ARN mensajero. A continuación, siempre y cuando haya concordancia, el ARN de transferencia pasa al sitio P y el aminoácido que transporta se transfiere al final de la cadena proteica. El ARN mensajero se desplaza 3 nucleótidos correspondientes a un codón.
Finalmente, el ARN de transferencia sin su aminoácido pasa al sitio E y es eliminado del ribosoma para ser reciclado. A medida que continúa la síntesis de la proteína, la cadena terminada emerge del ribosoma. Se pliega de una manera precisa determinada por el orden exacto de sus aminoácidos. Así, el dogma central explica cómo el código de ADN de 4 letras se transforma, en un sentido bastante literal, en carne y hueso. Y hasta aquí llega el pequeño videíto, es muy breve. Me gustaría, porque creo que con esto voy a compartirles otra vez mi presentación, pero creo que con esto, esa primer parte, sí, esa primer parte estaría terminándola. Quisiera saber si tienen alguna duda antes de que tomemos un pequeño break para entrar a la parte de introducción a la bioinformática. Yo sé que realmente creo que lo más complicado fue tratar de resumir pues diferentes conceptos de biología molecular en esta presentación, porque pues sí es un poquito complejo y tampoco quería presentar tantos detalles, sino pues nos íbamos a ir prácticamente las 2 horas o quizá más tiempo en la parte de biología molecular, que por sí sola es un mundo. Pero lo que sí pretendía lograr es que nos quedáramos como con las ideas básicas o el concepto básico de cómo funciona, porque cuando vayamos a buscar secuencias y busquemos una secuencia de nucleótidos, una secuencia de proteínas, veamos que la secuencia tiene exones y tiene intrones, pues podamos entender de dónde viene ese asunto de los exones, de los intrones, del código genético, qué significan las letritas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues ahora sí que me gustaría saber si tienen alguna, no sé, algo en lo que pueda aportar. Todo muy bien explicado y resumido. Felicidades. Ay, doctora, de usted es un honor, muchas gracias.